Karen, thank you very much. It was nice Relax. sharing with you this space. Thank you. This was fun. Así es pues como les doy la más cordial bienvenida al conversatorio Ergonomía en Casa más Equilibrio Ocupacional. En él estará la doctora Candela Sánchez, quien es licenciada en terapia ocupacional, profesora universitaria y especialista en prevención de riesgos laborales, especialista en rehabilitación del miembro superior, especialista en valoración biomecánica, auditora en normas de certificación en sistemas de gestión de salud ocupacional, analista del error humano, magíster en prevención y proyección de riesgos laborales, especialista en ergonomía y psicología aplicada, técnica superior en prevención, doctorando en salud ocupacional y tecnicatura en higiene y seguridad. Además, resalta entre su experiencia laboral que es directora y docente de la licenciatura en terapia ocupacional de la Universidad General de Rosario, Argentina, colaboradora activa de la revisión de documentos de la Organización Mundial de la Salud, directora de la Diplomatura en Ergonomía Ocupacional de la Sociedad de Medicina del Trabajo de Buenos Aires, Argentina, coordinadora del Departamento de Prevención, líder en proyectos corporativos de fábrica automotriz, servicio de prevención y ergonomía en empresas alimenticias, metalúrgicas y logísticas y también recalificadora profesional. La recibimos a ella también, a la doctora Aida Cáceres Peñaranda, quien es magíster en salud ocupacional y ambiente, terapeuta ocupacional, especialista en salud ocupacional y auditora en sistemas integrados de gestión de salud ocupacional, formadora en integración sensorial, profesora de carrera de la Universidad del Rosario, miembro de la Sociedad Colombiana de Ergonomía, miembro del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, fue vicepresidenta y fiscal del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional en el año 2019. La recibimos a ella también. Recibimos en el conversatorio a la doctora Margarita González Martínez, quien es magíster en ergonomía de la University College London, terapeuta ocupacional, especialista en planeación estratégica, especialista en prospectiva, vicepresidenta del World Federation of Occupational Therapists, coordinadora de proyectos en Ocupare, Terapia Ocupacional Colombia, fundadora de la Sociedad Colombiana de Ergonomía en este país. Fue rectora de la Escuela Colombiana de Rehabilitación y decana de Terapia Ocupacional en la Universidad del Rosario. También estará con nosotros la doctora Karen Jacobs, ergónoma certificada, consultora en ergonomía, es editora y fundadora de la revista internacional World Journal of Prevention Assessment and Rehabilitation, expresidenta y vicepresidenta de la Asociación Estadounidense de Terapia Ocupacional y recibió en el año 2005 una beca Fulbright para la Universidad de Akureyri en Islandia. La doctora Jacobs es directora de la Maestría de Terapia Ocupacional de la Boston University, profesora de terapia ocupacional de esa misma institución. Obtuvo un doctorado en la Universidad de Massachusetts, en maestría de la Universidad de Boston y una licenciatura de la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, ganadora en el Premio Mérito de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional en el año 2003 y Premio a la Cátedra Eleanor Clark 2011 de la Asociación Estadounidense de Terapia Ocupacional. Ha publicado ampliamente sobre temas de ergonomía, marketing, telerehabilitación, educación y desarrollo curricular. Ha participado en múltiples investigaciones con Harvard University, Microsoft, Hewlett-Packard y NIOSH. La recibimos a ella. También recibimos al doctor José Ignacio Gamboa, quien es diseñador industrial con estudios de especialización en ergonomía, gerente de la empresa Idea Ergo, consultor en diseño y soluciones ergonómicas, miembro de la Sociedad Colombiana de Ergonomía, presidente de la Sociedad Colombiana de Ergonomía durante el periodo 2000-2002 y miembro del Comité 20 de Ergonomía del ICONTEC para la norma NTC 5831. El conversatorio será moderado por la doctora Karen Aguía Rojas, quien además hará la traducción de la doctora Karen Jacobs, terapeuta ocupacional,
magíster en epidemiología, coordinadora del semillero de investigación REATEC de la Universidad del Rosario, profesora de carrera del programa de terapia ocupacional en la Universidad del Rosario en áreas de tecnología de asistencia, desempeño ocupacional, procesos de evaluación y seminario de investigación, experiencia en procesos de evaluación e intervención en adultos dentro de escenarios de rehabilitación física. Doctora Karen Aguía, bienvenida. El conversatorio es todo suyo. Es el micrófono cerrado, Karen. Buenas tardes, perdón, tenía el micrófono muteado. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los participantes, todos los asistentes. Vamos a tener una jornada muy interesante sobre ergonomía y equilibrio ocupacional. Esperamos que todos disfruten. Vamos a tener 4 presentaciones por los participantes que acaban de presentar. Entonces, pues para no hacerlos esperar más, quiero darle la palabra a la doctora Candela Sánchez, para que nos comparta su presentación sobre la ergonomía como facilitador del equilibrio ocupacional. Candela, bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por estar ahí participando. Voy a compartir pantalla, así comenzamos con la presentación. Bueno, el tema que a mí me convoca es ergonomía como facilitador del equilibrio ocupacional. Ahí estamos. Ergonomía como facilitador del equilibrio ocupacional. La idea de esta presentación es poder abordar de manera conceptual, ¿sí? Las diferentes definiciones y conceptos de los cuales después mis compañeros de ponencia los van a retomar y los van a poder profundizar. Bueno, como bien dijeron recién, me presentaron, voy a pasar rápida esta diapositiva. En realidad soy licenciada en terapia ocupacional, soy de Argentina, ¿sí? Mi formación de posgrado es mitad de Argentina, mitad en España. Estuve viviendo un tiempo allá. Bueno, mi formación de grado, como dije, soy licenciada en terapia ocupacional. Me he especializado tanto en la parte de rehabilitación como también en la parte laboral, en lo que tiene que ver prevención de riesgos laborales y ergonomía. Así que bueno, en función a mi presentación, tal vez no quiero ahondar demasiado porque ya lo han hecho. Bueno, para abordar la temática del equilibrio ocupacional y la ergonomía, en realidad me pareció súper importante comenzar desarrollando el concepto de salud, que yo considero que todos los que estamos acá y los que están participando lo recuerdan seguramente el concepto de salud, pero siempre es importante pensar que si hoy estamos acá, uno transmitiendo, otros participando, escuchando, y tal vez se lleven herramientas de este conversatorio, es por y para la salud. Entonces, bueno, retomamos un poco el concepto, son muchos los conceptos que se desarrollan en materia de salud, muchas organizaciones. A mí particularmente me parece súper interesante el que desarrolla la Organización Mundial de la Salud, que define salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo como la ausencia de afecciones o de enfermedad. Y en realidad este concepto a mí me gusta mucho porque es un concepto que tiene una evolución conceptual por sobre otras definiciones de salud que tal vez son un poco más antiguas. ¿Sí? ¿Por qué una evolución conceptual? Porque en realidad valora este aspecto social, ¿sí? Y este aspecto social lo valora desde un medio ambiente y un entorno, ¿sí? Entendiendo que la persona se desempeña en un entorno y en un medio ambiente y participa de las ocupaciones, ¿sí? Entonces, es muy abarcativo el concepto y me parece que está súper interesante para poder pensar a la persona de manera, como nosotros los terapeutas ocupacionales siempre pensamos, a la persona de manera holística, ¿sí? Y la salud de la persona también de manera holística e integral.
lo físico, lo mental y lo social, y cómo participa por medio de sus ocupaciones. La Organización Mundial de la Salud en el año 2001 reconoce que la salud se puede ver afectada por la incapacidad de poder llevar a cabo algún tipo de actividad de nuestra vida diaria, algún tipo de actividad que está inmersa dentro de nuestras áreas ocupacionales que desempeñamos en nuestra vida diaria, y la verdad es que puedo empezar a introducir ya que todos estamos al tanto de esta situación de pandemia, esta situación tan compleja que estamos atravesando a nivel mundial, en donde se ha limitado nuestra participación en las ocupaciones que uno en su vida diaria tenía, ¿sí? Entonces, ¿cómo la salud se vio afectada por no poder participar de esas actividades a las que uno estaba acostumbrado a participar? ¿Sí? ¿Por qué? Por la declaración de cuarentena, por el confinamiento como medida de protocolo primordial para poder controlar el COVID-19. Entonces, bueno, en función a la falta de esas actividades, a esa incapacidad de poder llevar a cabo esas actividades, bueno, ¿cómo impactó en nuestra salud física, en nuestra salud mental, en nuestra salud desde un aspecto también emocional? Y en función a esto, relacionamos el concepto de salud con las actividades y las ocupaciones que nosotros realizamos diariamente, y acá poder abordar un poquito el concepto de ocupación. Kirchhoffner en 1995 asegura que la ocupación en sí misma puede ser considerada como una entidad que permite al ser humano poder adaptarse al entorno o adaptar el entorno a sí mismo. Y esto es algo que también claramente nos pasó en estos tiempos, porque veníamos con una situación tal vez estable, con una rutina, con hábitos, con actividades que respondían a nuestros roles, sin tener tanta necesidad de adaptarnos a situaciones nuevas. Llega la pandemia, seguramente en cada país que nos están escuchando pasó exactamente lo mismo. Llega la pandemia, de un día para otro tenemos que confinarnos en nuestros hogares, y en función a ese cambio que se dio, ¿sí?, a nuestras ocupaciones, en cómo nosotros funcionábamos en el día a día, ¿sí?, nos obliga a cambiar y nos obliga a adaptarnos a un entorno nuevo, ¿sí?, o adaptar el entorno a nosotros, ¿sí? Esto no lo hablo, yo entiendo que hoy lo que nos convoca es la Semana de la Salud Ocupacional, pero en realidad esto no solamente engloba lo laboral o a nuestra vida laboral, sino también a lo personal, cómo se vio afectada tanto lo laboral, lo personal, todos nuestros roles, ¿sí? Y cómo nosotros tuvimos que responder con una adaptación abrupta y rápida para poder funcionar y para poder desempeñarnos de manera óptima. Renombrados estudios de investigación aseguran que las ocupaciones poseen beneficios en la participación de las personas, en su salud y en la calidad de vida. La ocupación puede ser utilizada como un método para promoción y para la preservación del bienestar psicológico individual, promoviendo estilos de vida saludables, ¿sí? Y con ello, obviamente, evitando enfermarnos o tener alguna sintomatología o algún déficit en consecuencia de no poder participar de las ocupaciones, ¿sí? Entonces, tendríamos que ver a la ocupación como algo principal para mantener nuestra salud en y más que nada en este contexto, y así también nuestra calidad de vida. En terapia ocupacional nosotros hablamos de que el ser humano es un ser activo por naturaleza, que ocupa su tiempo en función a actividades encaminadas a responder tanto necesidades como también deseos, estas actividades que hacemos porque nos gratifican, estas actividades que hacemos porque nos dan satisfacción, más allá de actividades o ocupaciones que desempeñamos
por necesidad, por ejemplo, desde lo laboral, ¿sí? La salud y la ocupación están vinculadas, ya que la pérdida de salud disminuye la capacidad de poder comprometerse en una actividad, o también viceversa, el hecho de no poder comprometerse, ¿sí?, en una actividad o no poder desempeñar una ocupación también impacta hacia la salud. Entonces, es sumamente importante poder relacionar los conceptos y poder entender y reflexionar los conceptos de salud y de ocupación, ¿sí? Y la necesidad de que las dos van de la mano. Si no hay ocupación, probablemente no haya salud. Si no hay salud, tal vez no puedo desempeñar una ocupación de manera óptima. Y con respecto a lo que es el equilibrio ocupacional en tiempos de COVID, un poco retomando lo que venía hablando, primero vamos a desarrollar el equilibrio ocupacional. El equilibrio ocupacional se define como cómo percibe cada persona, cómo percibimos nosotros la actuación de nosotros mismos sobre el uso del tiempo y el grado de satisfacción que nos da realizar cierta actividad o cierta ocupación, ¿sí? O sea, el uso del tiempo y el grado de satisfacción, ¿sí? Y eso nos permite, ¿sí?, si esto está equilibrado, nos permite mantener nuestra salud y nuestro bienestar. Claramente, yo creo que a todos nos ha pasado que en esta situación y en estos tiempos de COVID nos ha alterado nuestro equilibrio ocupacional, nos vimos alterados en nuestro equilibrio ocupacional, ¿sí? Bueno, ¿cuánto tiempo le dedico a cada actividad? ¿Y cuánta satisfacción me da el realizar esa actividad? A veces nos vemos desbordados por las exigencias laborales, exigencias emocionales, exigencias que nos pone esta misma situación, ¿sí? Entonces, uno tiene que evaluar, bueno, esta actividad la realizo por una necesidad, esta actividad la realizo por un deseo, esta actividad la realizo porque me la demanda un rol, ¿sí?, un rol específico que tengo, por ejemplo, el rol de ser mamá o el rol de ser papá. Esta actividad la realizo por tal cosa. Bueno, es ver, bueno, cómo distribuyo ese tiempo y cuáles de estas actividades me aportan un grado de satisfacción. Hay algunas que me van a aportar un grado de satisfacción y hay otras que solamente las tengo que hacer por una cuestión de necesidad. En este contexto, creo que todos muchas veces respondimos a actividades que tienen que ver o nuestro tiempo fue ocupado con actividades que tienen que ver con una necesidad, ¿sí?, o con por una demanda del rol que estoy ocupando. Entonces nos ocupábamos todo el tiempo de estar trabajando, y si no estamos trabajando, estamos cuidando a los niños, haciéndole la comida, haciendo las tareas y demás. Y bueno, y esta actividad que promueve el equilibrio ocupacional, esa actividad que me da satisfacción, tal vez la dejamos de lado, ¿sí? Bueno, ¿qué importancia es traer esa actividad por lo menos un momentito del día como para poder realmente tener ese equilibrio ocupacional? El equilibrio ocupacional se da como un proceso dinámico que se ajusta a cambios internos que tiene cada persona, a nuestras relaciones interpersonales y a las demandas externas que continuamente se van cambiando, y más claramente en este contexto, ¿no? En donde, bueno, no sé qué pasa en otros países y por lo que veo en la tele pasa exactamente lo mismo, pero en Argentina es que estamos confinados, que podemos volver a los parques, que no podemos volver a los parques, que podemos volver a trabajar, que en estos 15 días no. Entonces, es todo el tiempo demandas externas que van cambiando absolutamente todo el tiempo. Y en ese proceso de adaptación que tenemos que atravesar, bueno, es atravesar un nuevo proceso de adaptación cada 15 días prácticamente, con las nuevas medidas que se van tomando para proteger la salud de los efectos de la pandemia. Este conjunto de actividades, de acciones, en el tiempo se ha denominado como rutinas. Rutinas, después un concepto que retoman mis compañeros ponentes, no voy a profundizar ahí, pero se las define como patrones de comportamientos que son observables, regulares o fijos, repetitivos, y que prevén una estructura,
de vida diaria, ¿sí? Nuestras rutinas claramente se han visto alteradas, ¿sí? Y más que nada por esto de que veníamos comentando, ¿sí? De que todo el tiempo tenemos que implementar un proceso de adaptación por un cambio nuevo que se va dando, que el cambio es externo, ¿sí? Que el cambio claramente es externo, pero el proceso de adaptación lo tenemos que hacer de manera interna. Y con ese proceso de adaptación también se tienen que producir cambios internos. El ser humano se ha visto desafiado a trabajar más que nunca para poder adaptarse rápidamente a los cambios, esto que vengo exponiendo, ¿sí? Acomodándose continuamente a nuevas situaciones, a nuevos espacios, ¿sí? O a los espacios que estaban, pero que no estaba acostumbrado a funcionar en esos espacios. Por ejemplo, yo no estaba acostumbrada a trabajar en mi casa, yo estaba acostumbrada a trabajar en la universidad, en un contexto, bueno, se ha modificado ese espacio y con ello se ha modificado un montón de cuestiones. A las personas que nos rodean, tal vez los padres, bueno, los niños iban a la escuela, bueno, ahora los niños están todo el tiempo en la casa y tienen otra demanda del rol, ¿sí? Y al manejo del tiempo para poder proporcionar para lograr una proporción adecuada en todas estas actividades con el fin de alcanzar un bienestar físico, mental, social, emocional. Esto de la proporción adecuada en todas las actividades es justamente tratar de analizar cómo uso el tiempo, ¿sí? Cómo distribuyo el tiempo en todas esas ocupaciones, en todas las demandas internas y en todos los cambios y en todas las demandas externas y en todos los cambios que se tiene que ir produciendo. El equilibrio ocupacional no es un concepto que se aborda ahora porque estamos en COVID, es algo que se viene estudiando hace muchísimos años, ¿sí? Lo que pasa es que hoy surge una necesidad, creo que a todos nos surge una necesidad de poder retomar este concepto y poder trabajarlo, ¿sí? Una sociedad que facilita el equilibrio y la variedad entre las áreas de ocupaciones, o sea, el tener ocupaciones que sean de tiempo libre, el tener ocupaciones que sean productivas, que responde a una necesidad tal vez, y el proceso y las ocupaciones de automantenimiento o de autocuidado, ¿sí? La sociedad que facilita ese equilibrio es una sociedad que promueve seres humanos sanos, ¿sí? O sea, la importancia que tiene el equilibrio ocupacional, mantener un equilibrio ocupacional sobre la salud y el bienestar de una persona. Y un poco hablando y relacionando estos conceptos con la ergonomía, que es en lo que nosotros estamos formados y en lo que nos formamos, la ergonomía, muchas veces se la vincula a la ergonomía, sabemos que se lo vincula más con una cuestión laboral, con una cuestión de trabajo, pero la ergonomía es una ciencia que aplica en realidad a nuestra vida diaria también. Y la ergonomía aborda, aparte de muchos otros factores, aborda los factores psicosociales. Vivir obviamente en tiempos de COVID, un poco reforzando esto que vengo diciendo, genera un esfuerzo para poder adaptarse, ¿sí? Y nosotros en ese proceso de adaptación tenemos que estar atentos a nuestros aspectos psicosociales y organizativos para justamente mantener nuestra salud. Como comentaba, la ergonomía no solamente va a abordar cuestiones físicas, ¿sí? Sino también cuestiones psicosociales, es un conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, los productos y también los ambientes se adapten a las capacidades físicas y mentales de la persona. Hay un montón de definiciones de ergonomía, pero me pareció que la más apropiada era esta que plantea la Asociación Internacional de Ergonomía, en donde incluye estas cuestiones de tener en cuenta, ¿sí? La adaptación de las capacidades mentales, y no solamente desde lo físico. La ergonomía es considerada como una ciencia de bienestar y de confort. Y un poco para ir finalizando, en relación, hay diferentes ramas de la ergonomía dependiendo de qué factores, ¿sí? Se aborden, ¿sí? La ergonomía psicosocial
trata sobre los desempeños ocupacionales, pero que están directamente relacionados con esto que venimos diciendo, el uso del tiempo, o sea, la organización, el contenido de esa ocupación, o sea, qué es lo que tengo que hacer, qué contenido tiene esa ocupación o esa actividad que tengo que hacer, y la realización propia de llevar a cabo esa tarea, esa ocupación y esa actividad. Y por otro lado, también está atento a lo que es las capacidades de esa persona, las necesidades de esa persona, las emociones, la cultura, que no es menor, porque en realidad la cultura muchas veces influencia, obviamente, muchas veces no, siempre está influenciada, está influenciando a la persona, ¿sí? y a su funcionalidad en la vida diaria, y también a la situación personal de la persona. Entonces, la ergonomía psicosocial va a atender cómo esa persona se desempeña y funciona en las ocupaciones, pero relacionándose con la organización, el contenido de la ocupación y la realización propia de la tarea, cómo es ejecutada. Y para finalizar, solo dejarles este concepto que relaciona un poco lo que vengo hablando, que la ergonomía psicosocial no solamente va a abordar o va a apuntar a evitar los efectos negativos sobre la salud, sino por lo contrario, si uno aplica algunas cuestiones de la ergonomía psicosocial a su vida diaria, va a mejorar las condiciones de esa vida e incidir para lograr ese equilibrio ocupacional de la persona, considerando a la persona como una totalidad, ¿sí? Y esto retomo un poco cómo la consideramos nosotros los terapeutas ocupacionales, a la persona de manera holística, en un entorno que lo rodea y que lo influye y que está influenciando absolutamente todo el tiempo. Bueno, para finalizar, me pareció lindo dejarles una frase de Simón Sinek que dice: el truco del equilibrio es que sacrificar cosas importantes no sea la norma, un poco pensar que lo que generalmente siempre en estas situaciones dejamos de lado son estas actividades que nos dan satisfacción y que en realidad la debemos considerar y la debemos incluir en nuestra vida diaria, más allá de que estemos desbordados con otro tipo de ocupaciones que tengan que ver con ocupaciones productivas, ocupaciones que nos demandan ciertos roles, también tener en cuenta que no debemos sacrificar esas ocupaciones o esas actividades significativas que a nosotros tanto nos satisfacen, porque es justamente lo que nos hace lograr un equilibrio ocupacional. Les dejo mi mail por cualquier consulta o cualquier devolución, me pongo a total disposición y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Candela. Bueno, muchas gracias, doctora Candela. Bueno, creo que esto ha sido una excelente introducción y introducción a los conceptos que se van a trabajar en las próximas presentaciones. Los queremos invitar a que realicen sus preguntas, a que participen en el chat. Vamos a estar muy pendientes pues de sus preguntas y de su participación para poder dar respuesta más adelante. Entonces, bienvenidas todas las preguntas. Vamos a seguir con la presentación de la doctora Aida Cáceres y la doctora Margarita González, procesos de adaptación y equilibrio ocupacional desde casa en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, bienvenidas. Muchas gracias, profesora Karen, muy amable por su presentación. Muchas gracias, buenas tardes para todos y todas los que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros es un placer estar hoy con ustedes. Voy a presentar, hemos querido en el marco de este conversatorio de equilibrio, de ergonomía en casa y más equilibrio ocupacional, abordar algunos de los temas que consideramos primordiales. Como ya nos introdujo un poco Candela, qué es el equilibrio ocupacional, Margarita y yo les vamos a compartir un poco qué son esos procesos de adaptación que tienen que ver con el equilibrio ocupacional y también algunas experiencias y algunos de algunas personas y trabajadores que han vivido esta situación y cómo al final han terminado adaptándose a la misma situación. Candela nos hablaba un poco de la ocupación, aquí les traigo pues algunas referencias de lo que es la ocupación. Importante de esto rescatar
para todos que la ocupación es un atributo propio del ser humano, que es un elemento esencial de la vida, por tanto hay que darle la importancia que se merece, tenemos que preocuparnos por manejar las diferentes ocupaciones que tenemos durante todo el ciclo de nuestra vida, por preocuparnos por que siempre logremos esa satisfacción por medio de la ocupación, y vamos a empezar a mirar que precisamente es la adaptación ocupacional la que nos brinda ese facilitador hacia obtener un balance ocupacional. Un autor, Frank, en 1996 propuso una definición de adaptación precisamente desde esa importancia de la participación ocupacional, y él nos dice entonces que la adaptación es un proceso de selección, de organización de actividades o de ocupaciones que busca mejorar las oportunidades de vida y mejorar la calidad de vida. Entonces empezamos a ver cómo cuando logramos esos procesos de adaptación, y eso lo hemos visto durante esa pandemia, logramos obtener en beneficio de nuestra salud esos procesos de finalmente de equilibrio que nos van a permitir seguir desempeñando todas las actividades. Desde el modelo de adaptación ocupacional se utilizó el término de adaptación para definirlo como un proceso interno normativo que utiliza la ocupación como un medio de adaptación. Entonces ahí empezamos a ver que sí es necesario que nosotros empecemos a tener una organización de nuestras actividades, una cierta disciplina en cómo llevamos a cabo la rutina, porque lo que nos hemos dado cuenta cuando nos volvimos multitarea en esta pandemia es que al final terminamos agotados, terminamos realizando tal vez en los tiempos que menos esperábamos muchas actividades, y perdemos mucha energía, y al final nos damos cuenta también que de pronto no planeamos lo que íbamos a hacer y no elegimos las actividades de manera prioritaria para al final obtener esa satisfacción que queríamos. Nos dice también el modelo que implica un proceso continuo de adaptación que va finalmente a empezar a orientar cómo nos enfrentamos a los desafíos que nos vamos encontrando en el día a día. Entonces, esa adaptación se caracteriza porque es el agente de cambio para que la persona se convierta en el resultado de una actividad o de esa participación ocupacional, precisamente en función o en pro o de esa salud que estamos buscando. Teóricamente nosotros, ¿qué tenemos frente a la adaptación ocupacional? Tenemos a la persona, tenemos el entorno y tenemos esas interacciones entre la persona y el ambiente que le van a permitir esas ocupaciones. Esas personas pueden ser el niño, el adulto o la familia, esas demandas del ambiente que pueden ser en cualquiera de los contextos, como nos decía Candela, la importancia de respetar esos contextos, esa cultura, ese contexto no solamente físico, sino también social, sino también cultural. Y en esas interacciones pues vamos a tener las acciones de los comportamientos que genera la persona y esas respuestas que va a generar la persona. Pero ¿cómo se desencadenan esas respuestas? Pues entramos en una interacción donde está la persona con un deseo de dominio, con un deseo de querer hacer las cosas, de dominar esas actividades, esas ocupaciones. Está el entorno con esos requisitos de esa demanda, de ese dominio, y esto en la interacción se convierte en la exigencia del dominio, que a la vez, de acuerdo a esas capacidades, esas habilidades de la persona y esas exigencias que tiene el entorno, se van a encontrar los desafíos ocupacionales, ¿sí? Que son a los que nosotros nos hemos visto, en este momento nos hemos visto enfrentados. Tal vez nadie pensaba que íbamos a tener este desafío ocupacional tan importante que estamos teniendo, y cada uno de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestras habilidades y de acuerdo a esos facilitadores que hemos tenido en el entorno. Muchos hemos tenido la posibilidad de trabajar en casa, muchos en la casa hemos tenido la posibilidad de adaptar nuestro puesto, de separar los puestos con nuestros hijos, pero nos costó mucho trabajo a algunos, otros aún no han encontrado la forma de hacerlo.
no porque físicamente no se encuentre, digamos que ese puede ser un factor, pero también es una parte actitudinal, una parte emocional, de cómo nosotros sí tenemos esa respuesta adaptativa. Entonces es ahí cuando a partir de ese desafío vienen esas expectativas de rol, cómo lo voy a cumplir, para que al final lo que vamos a encontrar es precisamente esas respuestas ocupacionales que pueden ser unas respuestas ocupacionales muy positivas frente a esos desafíos, muy positivas en ese desempeño, pero que en muchos casos, sobre todo al principio de estos procesos, no lo vimos tan positivo y nos costó trabajo enfrentarnos a eso. A muchos nos llevó a un estado de depresión, a ansiedad, tal vez a consumir más alimentos de los que estábamos acostumbrados, tal vez alteraciones del sueño, y ahí entonces que vemos esa parte ocupacional, porque las ocupaciones no es solo el trabajo, también es cómo ejecuto mis actividades de la vida diaria, cómo yo tengo el tiempo para descansar, para dormir, para interactuar con nosotros en la participación social. Entonces el modelo nos dice que existe una competencia en la ocupación, que es ese proceso de adaptación entre las demandas internas y externas que yo tengo durante toda mi vida. Existen unas demandas de ese desempeño como tal, y existe una disfunción frente a estos procesos que se puede presentar cuando la capacidad de adaptación, digamos, no hay una sobreexigencia tal vez para la persona, las demandas del desempeño que tiene la persona no son suficientes para adaptarse a esos procesos. Y existe una capacidad de adaptación que se puede ver comprometida por alguna deficiencia o por alguna situación de estrés, pero también existe esa capacidad de adaptación con éxito en el desempeño, que va a depender pues, de ese resultado directo, ¿cierto?, de la persona frente a esa satisfacción de sus necesidades. También es muy importante tener en cuenta que cuando uno habla del éxito en el desempeño ocupacional, no solamente es satisfacer nuestras necesidades, sino también la necesidad del otro. O sea, como yo soy empático, como al final termino en una interacción, cómo logro esa participación con el otro, especialmente. Y hemos tenido que hacer en este momento muchas adaptaciones para poder entender comportamiento del adolescente que vive conmigo, del niño que vive conmigo y estudia al mismo tiempo. Ahora empezamos a ver muchos comportamientos que tal vez no teníamos a la mano para verlos tan de cerca. Voy a darle la entrada a Margarita para continuar en este conversatorio y me quedaré aquí para seguir conversando con ustedes. Margarita, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Mil gracias a todas las personas que están con nosotros en este conversatorio porque me han dado una gran entrada a lo que vamos a hablar ahora, y es continuar convenciéndonos de la importancia que tiene la ocupación. La ocupación, como decía Ida, bien entendida no solo como el trabajo que nosotros desempeñamos, sino como aquella tarea, grupo de tareas que desarrollamos durante toda la vida y que vamos adquiriendo experiencia tras experiencia en una sumatoria que nos va enriqueciendo nuestro hacer en la vida diaria. Hemos retomado la importancia de la ocupación y de la serie de actividades que realizamos en esta época de pandemia, muy correlacionado con el tema de la ergonomía. Queremos mostrarles otro modelo que tiene la parte del desempeño ocupacional, que es el modelo ecológico del desempeño humano. Siguiente. Este modelo fue desarrollado por 3 personas americanas, se desarrolla y se basa en las ciencias ambientalistas, en las ciencias de la psicología comportamental, y por supuesto tuvo una gran adaptación por estas autoras para adaptarlo a el desempeño ocupacional, a la ocupación humana y a esos roles que nosotros desempeñamos día tras día en nuestra vida. Este modelo ecológico nos habla de las interacciones y el equilibrio ocupacional y nos dice cómo las personas utilizan todas sus habilidades y capacidades para mirar a través del contexto y para saber qué pueden hacer, qué pueden aprender a hacer y qué quieren hacer. Estos son procesos dinámicos, son procesos de homeostasis, son procesos que se van dando desde el momento en que nacemos. El niño va aprendiendo a gatear y en la medida que aprende a desplazarse, aprende también a tomar un objeto y a traerlo
y después con ese objeto va haciendo un juego y después puede atraerle otro objeto y así progresivamente esta serie de experiencias hacen una sumatoria en ese quehacer de la ocupación del niño. Progresivamente, eso se va convirtiendo entonces en esa sumatoria de tareas. Aquí vemos las T's en esta gráfica y vemos cómo esa sumatoria de tareas se convierten en un espectro muy grande de las posibilidades de lo que yo puedo hacer en mi desempeño ocupacional. Siguiente. Siguiente, Aida. Ya, sí se traba. Es importante entonces ver cómo esta ocupación y esta sumatoria de tareas se van conformando en una serie de patrones. Estos patrones son denominados constelaciones. Constelaciones porque esta agrupación va tomando ciertas características, van teniendo ciertos referendos, van dándonos a nosotros cierta identidad, nos dan un reconocimiento y además de eso tienen variables que son comunes y variables que no son comunes, porque dentro de todos esos roles que nosotros asumimos, aquí ponemos el ejemplo de la persona que cocina, la persona que tiene su rol de mamá, la persona que tiene su rol de esposa, que tiene tareas diferentes, aisladas dentro de ese patrón, que puede ser hasta representado como lo vemos en la gráfica, pero que simultáneamente puede tener tareas que se sobreponen. ¿Qué quiere decir esto? Y es supremamente importante, que las habilidades que nosotros adquirimos tienen una polivalencia ocupacional, que lo que nosotros aprendemos a hacer puede servirnos en otras ocupaciones, en otras tareas, en otros roles. Y además de eso, también tenemos que aprender otras actividades que no son polivalentes y que nos permiten actuar en diferentes posibilidades de las interacciones de nuestro equilibrio ocupacional. Aquí vemos una gráfica simplemente de lo que han mencionado mis compañeras anteriormente, y es como una madre de familia asume múltiples roles. Entonces la vemos trabajando con el niño, la vemos frente al computador siendo copartícipe del proceso educativo del niño, copartícipe de su proceso, posiblemente en una clase de música, copartícipe en su proceso de una terapia. Vemos a la madre enseñándole al niño a poner un tapabocas, yendo en su tiempo libre a dar una caminada por el parque o dirigiendo el ejercicio en la casa. Hemos tenido que, siguiente, en este modelo ecológico hemos visto cómo hemos tenido que buscar precisamente el balance, hemos tenido que buscar el equilibrio en esas interacciones. Entonces la persona tiene las capacidades, estamos hablando de capacidades, de habilidades, de experiencias sumadas a lo largo de la vida, de dificultades sumadas para el desarrollo y para el desempeño de esos patrones en nuestro desempeño ocupacional, pero sucede que el entorno nos ha hecho un cambio, como decía Candela. El entorno nos cambió y de un momento a otro nos dijeron, quédate en casa. Ese era el lema. Quédate en casa, no puedes ir a trabajar, no puedes salir a hacer deporte, no puedes ir al supermercado, no es cómo tuvimos nosotros que adaptar esas rutinas, cómo tuvimos nosotros que en esa sumatoria de conocimientos, de experiencias, de tareas que sabemos y que sabíamos hacer, cómo tuvimos que traerlas todas a un ambiente y cómo tuvimos que adaptarlas. Entonces se nos presenta un interrogante. ¿Cuál es ese bienestar dentro del equilibrio ocupacional? ¿Cuál es el significado de la ocupación para nosotros? ¿Cuál es el significado del rol social que antes desempeñábamos afuera de la casa y ahora lo desempeñamos? Muy importante para finalizar mi parte, y es que a través de la ocupación se crean culturas. Es una frase de un amigo mío muy querido, el profesor Nick Pollard de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido. Y él enfatiza muchísimo eso. A través de la ocupación creamos culturas. La cultura del hogar cambió, porque la cultura del hogar ahora es el trabajo, es el deporte, es la cocina, es la colaboración con los de afuera también, como decía Ida, es la colaboración con los del mundo. Entonces te doy la palabra, Ida, para que tú continúes en este gran interrogante, es cómo adaptamos nuestros conocimientos, tareas y experiencias a la vida diaria
cómo ese reto y ese desafío permanente nos dijeron, tenemos que reaccionar, tenemos que colaborar, no solamente con los míos, sino con los que están afuera también, en un grupo social al cual pertenecemos. Gracias, Aida. Okay. Muchas gracias a ti, Margarita. Sí, precisamente en este interrogante, entonces nos queda saber que cada uno internamente pueda decir si realmente está logrando ese bienestar, si logra ese balance para que se le otorgue ese bienestar, y muchas nos podemos identificar con las fotos que aparecen acá, ¿cierto? Soñábamos algún día con trabajar en la casa, pero resulta que fuimos a trabajar a casa y ahora nos estamos dando cuenta que las condiciones para estar permanentemente en casa no son las mejores. Y hay que entonces estar mirando qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que nos van a hablar ahora nuestros compañeros de conversatorio, qué estrategias y cómo empezamos a movernos alrededor de esto. En esas interacciones ocupacionales y en ese equilibrio ocupacional, pues también entonces vemos el concepto de la carga de trabajo, ¿sí? Hacia la cantidad de recursos que nosotros necesitamos o tenemos para realizar una tarea, y cuando empezamos a mirar que tenemos esos recursos físicos, mentales, son los recursos disponibles, pero también cuáles son esos factores, ¿sí? Tanto individuales como contextuales que nosotros tenemos para poder llegar a ese equilibrio en esa interacción. Entonces muchas veces tenemos unos recursos demandados y unos recursos disponibles. La idea es que lo que yo tengo como capacidad y habilidad se pueda equiparar con esa demanda que tengo, como nos decía en el modelo de adaptación ocupacional, y que no haya menos recursos demandados o menos demandas, ¿sí? De ese contexto, que no hayan sobrecargas, que no haya sobreexigencia, sino que pueda existir esa interrelación, esa equiparación, para al final que no vayamos a terminar con una condición de salud generada por esa, pues al final como por esa falta de equiparación o de equilibrio precisamente en esas demandas y en esos recursos que tenemos. Finalmente, pues les traemos aquí algunos testimonios, experiencias de vida, ¿cierto?, de algunos usuarios, cómo han visto que ha pasado o ha atravesado esta pandemia en su vida, en sus ocupaciones. Entonces algunos manifiestan pues que tienen dificultades para dormir, ¿sí? Se estresan normalmente y como que se volvieron un poco más sensibles, ¿sí? Entonces como que ya no tolero la bulla del vecino, ya no tolero que de pronto me toquen la puerta cuando estoy durmiendo, concilio el sueño muy tarde, ¿sí? Me despierto temprano, en las noches estoy siempre despierto, siempre como que es difícil separar los pensamientos del trabajo y del espacio de ocio, manifiestan en esas expresiones, y también que es difícil pues poder atravesar estas situaciones actualmente. Aquí hay algunos testimonios que nos llaman la atención porque algunas personas evidentemente han logrado ese proceso de adaptación ocupacional y han dicho cosas como: a mí la pandemia me cambió la vida, ahora tengo mejores hábitos, como 3 veces al día, en mi casa solo se comía plátano, yuca, arroz. Esto es exactamente lo que manifiestan los usuarios, y ahora hay vegetales, estoy feliz, adquirí mejores hábitos, ahora también practico la meditación. Evidentemente aquí posiblemente, ¿qué pasó? Había un desafío ocupacional, ¿cierto? Y encontramos que esa expectativa de error, de acuerdo a esas capacidades de la persona, logra adaptarse y tiene una respuesta positiva frente a su participación ocupacional. Pero también hay expresiones de cómo nos dicen: en la actualidad se ha olvidado que ser persona, cómo se ven que somos, cuando nos ven que somos buenos para algo, nos explotan. Es importante empezar a decir que no, ¿cierto? Muchos usuarios manifiestan: tenemos que empezar a decir que no. Esto solo, también los usuarios hablan mucho de cómo todos, por medio de una red y todos en trabajo colaborativo, vamos a salir adelante de esto. Y todos en el trabajo o todos en la casa,
acompañándonos. Entonces nos dicen como esto no es solo una persona, el querer cambiar y querer aprender de estas nuevas situaciones lo debemos hacer entre todos. También respuestas muy negativas del cuerpo, ¿cierto? Que nos llevan por exposiciones o por esas demandas del contexto. Entonces hay expresiones como no hablé a tiempo, tenía que haber dicho que qué pena, el computador no me da para más, esperemos para mañana, yo no doy más, pero yo no lo hice y esto me produjo una sobrecarga, yo me sobrecargué hasta que mi cuerpo explotó. ¿Sí? Esas son respuestas de procesos adaptativos ya negativos. Otra persona dice, me tuvieron que hospitalizar por no dejar el trabajo, por dejar que el trabajo pasara por encima mío y que las personas pasaran por encima mío. Fue muy difícil la situación, sentí que iba a morir. Entonces aquí, al final, tenemos los múltiples procesos de respuesta en adaptación ocupacional que hemos tenido en esta pandemia, pero queremos entonces cerrar para decirles simplemente que todos podemos tener la posibilidad de entendernos, de entender nuestras habilidades, nuestras capacidades, entender nuestras actitudes, ser empático con el otro y lograr esos procesos de adaptación para finalmente salir adelante de estas situaciones. Margarita, te doy la entrada para que puedas cerrar. Sí, realmente para cerrar esta parte y darle la entrada a Karen, realmente el tema de la ocupación, del equilibrio ocupacional, de los procesos de adaptación han sido un desafío y un reto permanente para todos nosotros, no solo desde la visión de nosotros como terapeutas ocupacionales, desde la visión de nosotros que manejamos la ergonomía, pero también desde el convencimiento de que la teoría de la ocupación humana es una teoría que la hemos visto en la realidad con esta fase de la pandemia. Realmente nos queda mucho por explorar porque la vida nos llamó a aprender nuevas cosas, a tener nuevos retos, a tener nuevos aprendizajes y a desarrollar un estrés de alguna manera que yo llamaría sano, porque nos ha obligado a nosotros a reorganizar las rutinas de la vida y a poder apoyar a las personas que realmente lo han necesitado, en este caso, las personas en situación de discapacidad. Le daría la entrada a Karen. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Aquí están nuestros correos por si necesitan alguna consulta. Karen, bienvenida. Sí, muchísimas gracias a la doctora Margarita y a la doctora Aida. Bueno, creo que fue una presentación muy interesante también, pues porque nos introducen a estos modelos conceptuales que nos permiten entender esta interacción entre la persona, la ocupación y el ambiente. Entonces, bueno, siendo así, le quiero dar la palabra a la doctora Karen Jacobs. La doctora Karen Jacobs va a hacer su presentación en inglés y vamos a hacer una traducción continua mientras ella va presentando, pues yo iré traduciendo las diapositivas. De todas formas, las diapositivas están en español. Y pues también los animamos a que hagan preguntas en español, en inglés y poder conversar y hacer esta sesión mucho más dinámica. Entonces, bueno, voy a invitar a la doctora Karen Jacobs, además pues de la presentación que se hizo previamente, quería contarles pues que la doctora Jacobs es ergónoma profesional certificada, ella es jefe del departamento de la Comisión Técnica en la Universidad de Boston, dirigida a problemáticas en la población infantil, es miembro de la Sociedad de Ergonomía y Factores Humanos y es profesora clínica de la Universidad de Boston en el programa de terapia ocupacional. Entonces, welcome, Karen. Thank you so much for being with us today. So I will let you do your presentation. Thank you. Karen, and thank you for inviting me to be part of this panel discussion. I'm coming from the United States, and I want to just say how honored I am to be part of this presentation today. Bueno, Karen es profesora, como decía, de Estados Unidos y está muy honrada de estar con nosotros en esta sesión. The title of my aspect of this presentation is Practical Ergonomic Strategies for Studying and Working at Home.
I want to start off with setting the stage to what's happening in the United States and around the globe. Working from home, about 42% of US and about 88% of people globally are working from home or telecommuting from home. And more than 3.4 billion people in 84 countries have been confined to their homes. Ok, ella nos quiere introducir a este tema dándonos algunas cifras en términos del trabajo en casa y el teletrabajo en Estados Unidos y en el mundo. Como vemos ahí, pues un 42% de las personas en Estados Unidos y 88% globalmente están trabajando desde su hogar o pues telecomunicándose, y 3.4 billones de personas han estado pues estar confinadas en sus hogares. Now, since March 2020, in the United States, over 124,000 schools closed, which is impacting more than 55.1 million students. Now, currently, the pandemic is still happening. Some schools have begun to open up. Some schools are full-time online. Some schools are remote and in school, and I'll share a little bit about that in a moment. Some parents and caregivers have decided to completely homeschool their children. And then we have something called learning pods, where families are coming together. They're either hiring somebody or they're volunteering to teach a group of children, perhaps in their neighborhood or among their friends. One thing that has happened has been that we're seeing a surge in COVID, and so schools are opening and closing. Some schools that are open for a little bit and have kids remote has made it very challenging for parents. Okay. En cuanto al estudio en casa, pues se ha visto que más o menos 124,000 escuelas en Estados Unidos cerraron durante la pandemia, y actualmente continúa esta pandemia haciendo que se tengan que pensar en algunas opciones escolares para los niños y para sus familias. Hay algunas modalidades de escolarización que puede ser en línea a tiempo completo o en el colegio presencial. Sin embargo, también se han pensado en unas nuevas estrategias que son algo que se llama pods de aprendizaje, que son algunas estrategias en las que se contratan personas, ya sean profesores o voluntarios, para que les enseñen a los niños en el hogar. Y también un factor que ha sido muy desafiante es que las escuelas están abriendo por un tiempo y cerrando por otro tiempo, lo cual pues genera otros desafíos en términos de organización de tiempo y también pues de organización de los procesos escolares de los niños. So, does this look familiar to you? Can you see any picture here that might look like your home? And I love the picture in the middle where the person has her dog as a footrest, the one with the blanket, across from the person in red, which is me. Bueno, acá Karen pues los está invitando a mirar estas imágenes y mirar si se identifican con alguno de estos escenarios. Y uno que es muy interesante y es en el que la persona tiene a su perro como apoyapiés. Entonces, pues de pronto son escenarios familiares para algunos de ustedes. So, as my colleagues previously presented, we are getting a sense of occupational therapy, occupational adaptations, and what occupation is. COVID-19 interrupted all of our performance patterns. And what I mean by that is it impacted our roles, our habits, our routines, and our rituals.
And those important variables support or hinder our occupational performance every day. Un factor muy importante de la pandemia es que esta interrumpió nuestros patrones de desempeño. Pues nuestros patrones de desempeño son factores y variables muy importantes que apoyan o que pueden terminar siendo algunas barreras para nuestro desempeño ocupacional. Entonces es importante identificar estos conceptos dentro de nuestra vida y pues Karen nos va a presentar de forma más específica qué significa esto de los patrones de desempeño. And just a little bit, we have just a definition briefly of each of these. Roles are a set of behaviors, and they're expected by society and shaped by culture and context. For example, one of my roles is being a teacher. We have habits, and those are more automatic behaviors, and they can be useful or they can be impoverished and hard to break. It might be biting your nails because you're nervous. We have routines, and those are more set and they're higher order habits. And so they're more sequencing and processing and steps. So they're more together. And a routine for me might be doing yoga in the morning. And then finally, rituals are different from the routines we do because they have elements of symbolism in there. Okay, para definir cada uno de estos, los roles se definen como comportamientos esperados por la sociedad y que son relevantes para cada cultura y para cada contexto cultural. Un ejemplo de esto es ser profesor. Los hábitos ya son comportamientos más automáticos que pueden ser favorecedores para nuestra vida diaria, pero también pueden ser empobrecedores para nuestra vida diaria. En este caso, un ejemplo puede ser morderse las uñas, puede ser un hábito, son comportamientos automáticos. En las rutinas, pues se definen como hábitos de orden superior y se reconocen como secuencias que organizan y estructuran nuestra vida diaria. Puede ser, por ejemplo, hacer yoga todas las mañanas. Y en cuanto a los rituales, son distintos a las rutinas en términos de que tienen un simbolismo o una simbología específica para cada individuo, comunidad o colectivo. So I want to do something a little bit different that builds on all of the information that came before me. And rather than having Karen read each one of these, you can read along. And I'll just briefly say these because I want to get to some of the ergonomic strategies you can use. So I'm giving you a case study. It's actually my family, my son and his wife and my 2 grandkids. And they have important roles of being parents, being teachers, being members of different activities in their homes. And then here's my 2 adorable grandchildren, and they have roles too. The redhead is a 2nd grader, and he loves hockey, and he loves computers, especially Minecraft. And then the 4th grader, my granddaughter in the front, wants to be an artist, and she loves to knit. And she also has games that she likes, like soccer, and lots of roles. Bueno, sorry. Parte de lo que va a presentar Karen es, la doctora Karen, es un estudio de caso en el que se van a presentar, en el que ella pone de ejemplo a su familia y nos cuenta un poco cuáles han sido sus roles, sus hábitos y cómo estos se han visto desafiados por la pandemia. Va a presentar todo el estudio de caso y posteriormente algunas estrategias ergonómicas para abordar este tipo de desafíos. Great. So habits, and you can read what some of these are. Checking text messages before you get out of bed. How many people do that? Myself included. And that's a habit, very automatic. And that's for Sarah and Josh. And then the kids have their own kinds of habits, like brushing their teeth or snacking when television, packing a backpack before they go to school,
and doing their homework after school. Again, you can read along with me here. And then there's routines in a family, and the routines we all have are activities of daily living, like grooming and bathing and dressing. A routine for parents in the US, and most of them, is somehow dropping their children off to school or picking them up, following a sequence of steps for making meals, and that might be routines for children. And then for adults, and then routines for kids. It might be a routine of, again, the activities of daily living, and some of them might even be related to things at home. And rituals. Rituals are so important, and they're so contextual. It could be attending a holiday party. It could be holding a fundraiser. Many of these are things that you do: observing the Sabbath, going to church, going to synagogue. And for kids, there's lots of routines, but I'm thinking about Halloween that's coming up, and that's a routine that's a ritual for kids that's really important. So as I shared these with you, I'm going to now move on to the challenges. So COVID presented challenges to us. They presented challenges that have been really important for us as ergonomists and occupational therapists to help address with our family members in this case, and with the people we serve. Things like a lack of transition between work and home and personal life in general. A lack of accountability and motivation. We see this with children, and I'll explain that a little bit more. A lack of connection with others. How many of us have not seen a family member, maybe in months? A lack of routines. We're sort of out of focus because we're just not following what we typically do. We're disorganized. We might have a lack of control. We're distracted. And so many times people will say overwhelmed. Ok. Bueno, después de compartir estos factores que organizaban nuestra vida también desde la perspectiva de una persona joven, de un niño y también de los padres, nos vemos ahora afrontados a unos desafíos que trae consigo la pandemia del COVID-19. Algunos pues de estos desafíos nos caen a nosotros como terapeutas ocupacionales y como ergónomos para poder dar ciertas soluciones y responder a esas necesidades que tenemos con las personas. Entonces, uno de esos desafíos que se han presentado pues es esa falta de transición entre el trabajo, el colegio y la vida personal, la falta de responsabilidad y motivación, que lo vemos mucho también en la población infantil y en escenarios escolares, que la doctora Karen va a explicar más adelante. Falta de conexión con otras personas. Muchos de nosotros pues hemos dejado de ver a nuestras familias por muchos meses, a nuestros seres queridos, amigos, y también una falta de control debido como a esa falta de organización que se puede desencadenar a partir de estos cambios ocupacionales. And here's where I want to show a model that we use in ergonomics, where we have the physical workspace which will be presented after this presentation. I won't touch that at all. Cognitive load, we're seeing, and then psychosocial factors, and that was introduced earlier, that it's important to look at ergonomics, not just as a physical, but also at the psychosocial area. So let's take a look first of cognitive load. And I am going to only address time management. The other two topics will be discussed next. So let's look at time management. I wish I could see all of you to have you raise your hands to say, what's happening with time management for you. But one of the things that we have found to work with our clients and populations of people is to help them keep routines, to create boundaries or barriers to maintain balance
So I get up in the morning and I do my regular routine. And then I go into my workspace and then I take a break for lunch, maybe see my family. So coming up with a routine that helps to have more balance. Setting realistic schedules, again, including breaks. Prioritizing and setting clear deadlines, very important. Chunking tasks so that you're doing a bit of a task, and so you're not feeling overwhelmed. And we know that multitasking doesn't exist, so doing one task, a little of it, maybe taking a break and starting another part of that. Setting limits, oh my goodness, learning how to say no, very important. Delegating, taking shifts with caregiving in particular is important. And eliminating eliminating controllable distractions. So now let's take a look at practical ergonomic strategies that are looking at the psychosocial factors. I want to look at isolation, motivation, and control. So let's take a look at those. If we look at isolation, some of the things that we can do is walking and talking and getting outside if we're allowed to, of course, wearing our masks, which may be required in your community. Spending time in nature. There's lots of evidence to show the positive feedback of nature. And again, if you're isolated, bring nature in. And I wish you could see what I'm looking at. I have 6 orchid plants right in front of me to look at if I can't get outside because it might be snowing. Engaging in favorite occupations, cooking, baking, art, things that you can do, and bring in your family if you can as well. Do it virtually too, so that you don't feel as isolated from your family. Catching up with friends. We, every week, have a Zoom meeting with family members where we share what we've done. And practicing sports and skills with teammates. Maybe you can't go outside, but maybe you can be inside and do it virtually. Motivation's really important. You want to create an individual learning environment for your kids. Take a look at this. This is my grandnephew. They got just cardboard to divide spaces for their 3 sons. And they let their sons make it very creative. So we're in a very small space here that they have designed so that they have privacy. We want to rotate occupations if we can throughout the day, take active breaks, get up and stretch, which we should do right now. Stay organized. Give rewards. Rewards are important because what we're finding with children is a lack of motivation to do things. A lack of motivation has been a big issue. And so what we want to do is perhaps build in rewards to help motivate as well. And one of the things, again, we want to do that can help with motivation is to get off of electronics and do 3D, arts and crafts and building. And then finally, we want to address a loss of control. We want to allow people to self-schedule, and this is so important for children and family members too. On the weekend, come up with a family meeting or just discuss it among your children and come up with a schedule. Let them have some control of the schedule. You want to optimize privacy, particularly if you are isolated and staying in the same space. You want to focus on what you can change. You have to give yourself some positive feedback and know you can't change everything, but you can change some things. You want to follow a regular school and work transition, make time to move, and practice mindfulness. So we're going to now transition to looking at the physical environment. And I want to say thank you, muchas gracias, for having me here today. Thank you so much. And thank you to Karen for translating the slides. Okay.
Thank you so much, Karen. Thank you for being with us and for sharing these great strategies with us. Bueno, voy a traducir un poco en resumen lo que nos ha compartido Karen en las últimas diapositivas. Y pues son algunas estrategias relacionadas con la carga cognitiva, el aislamiento, la motivación y también sobre la pérdida de control. Entonces, algo que nos compartía ella que me parece muy interesante también es optimizar como esa privacidad en estos espacios que compartimos con otros miembros de la familia, dar espacios individuales a los niños. Ahí ella nos mostraba una imagen de una familia que hizo con cartón algunas divisiones para los escritorios de sus hijos, organizar horarios o rutinas, pero hechas directamente por los niños en los que puedan proponer determinados horarios y que no solamente sean como propuestos por los adultos. Entonces, algunas estrategias muy interesantes pues que estaban ahí enlistadas y pues agradecemos muchísimo a la doctora Karen Jacobs por acompañarnos en esta sesión. Muchas gracias. Bueno, voy a dar la palabra entonces al doctor José Ignacio Gamboa, quien nos va a compartir su presentación sobre factores del entorno físico que nos mostraba la doctora Karen Jacobs en este modelo de carga cognitiva, de factores psicosociales y espacio físico. En el espacio físico pues nos va a hacer un abordaje el doctor José Ignacio Gamboa sobre antropometría aplicada para actividades en el hogar y en el trabajo en casa. Muchísimas gracias y bienvenido. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Voy a hacer el cierre de ese interesantísimo conversatorio con aplicaciones de lo que hemos hecho durante nuestra experiencia laboral y este confinamiento durante esta época. Bueno, pues este es el hijo de Jesús Camacho, uno de los gestores de Acopla 95, la medición antropométrica colombiana, quien es un gerente importante de una multinacional en Colombia y debe trabajar balanceando con el apoyo familiar en casa, dado que su esposa sí debe salir de casa por sus actividades laborales. Bueno, y esta es otra de nuestras realidades. Los carpinteros saben hacer comedores. Por lo tanto, todas las mesas que hacen las fabrican a la altura del comedor. Entonces, este niño parece que estuviera en Planeta de Gigantes. El papá, miren la altura codo, tiene que adoptar X postura, aunque tiene ciertos accesorios o elementos, como un soporte de portátil o una silla más o menos de oficina, pero pues no tiene un teclado externo, tiene un ratón externo, entonces pues debe hacer acomodaciones. Y cuando el papá se va para Barranquilla, el hijo toma su silla. Y obviamente vemos qué postura adopta el hijo en una silla tan grande, aunque tiene un apoyapiés menos mal, pero pues son adaptaciones que se hacen sobre la marcha sin ser las correctas. Bueno, quiero resaltar en este caso que antiguamente, hace unos 30 años o 40 años, y por unas décadas, existió la máquina de escribir. ¿Por qué anteriormente sí había una altura de mesa específica para la máquina de escribir? Ahora tenemos la mesa estándar para escritorio y tenemos la mesa del comedor. Cada actividad tiene su altura. ¿Por qué cuando trabajamos frente al portátil o al computador no revisamos la altura para esta actividad? Las normas para trabajo frente a dos terminales establecen con claridad las diferentes posturas que un ser humano adopta frente al computador. Puede estar como en la imagen upright acá a 90 grados, que es una imagen de referencia, no estamos obligados a adoptarla, sobre la cual tenemos una variabilidad. Tenemos a la izquierda una imagen reclinada. Normalmente el ser humano abre el ángulo entre muslos y tronco para aliviar la postura, las largas jornadas frente al computador. Es normal que lo haga, pero debe hacerlo sobre una silla que le permita hacer este movimiento. La imagen de la derecha a la imagen de 90 grados es una imagen que correspondería a la postura
semicedente en el borde delantero de la silla. Es común que el personal que trabaja orientando a los trabajadores diga, en cuanto a salud y seguridad del trabajo, diga que esa es una mala postura, pero la adoptamos muchísimo y está bien hacerlo si es una postura temporal. Y evidentemente también podemos trabajar de pie cuando sea necesario. Bueno, ahora vemos, vamos a resaltar acá unas dimensiones que son muy importantes para el trabajo frente al computador. La altura ojos puede ser tomada respecto al codo, como en las tablas antropométricas, o respecto al piso. La altura muslos, para que quepamos correctamente bajo la superficie de trabajo. La profundidad del pie, para que revisemos la profundidad necesaria bajo la mesa de trabajo. La altura poplítea, que va a estar relacionada con la altura del asiento, y la altura del asiento va directamente relacionada con la altura del codo respecto a la superficie de trabajo y con la altura de ojos. La altura del asiento afecta o influye sobre estas otras dos dimensiones. La profundidad nalga-rodilla, que sumada a la profundidad del pie, van a estar relacionadas con el espacio bajo la mesa para que quepamos suficientemente, sobre todo si vamos a usar un apoyapiés. La profundidad abdominal, que está relacionada con lo que acabo de mencionar. La altura codo, que en este caso es respecto al asiento, para relacionarla con la altura de la mesa. Y el ancho de caderas, para que determinemos que podemos entrar y salir de una silla, y dado que al lado y lado de la silla están los apoyabrazos, para que estos estén a la distancia correcta. Entonces son dimensiones necesarias que debemos tener en cuenta cuando se adecúa un puesto de trabajo. Ahora quiero resaltar sobre este aspecto muy importante, y es la altura del plano de trabajo. Normalmente hay un parámetro en antropometría que establece que el grande quepa y que el pequeño alcance. Por esto, generalmente, podemos establecer que la altura codo del ser humano es inferior a la altura estándar de las mesas, y acá lo vamos a evidenciar. Una mesa de trabajo está entre 73 y 74 centímetros de altura. Una mesa de comedor está a 80 centímetros porque es para otra actividad, alimentarnos. Ahora, una mujer pequeña tendría la altura codo con zapatos a 45 centímetros. Una mujer percentil medio tendría altura codo a 64 centímetros. Un hombre percentil medio, altura codo a 68 centímetros. Y solo el hombre grande se acerca con 75 centímetros a la medida estándar. Por lo tanto, debemos subir los demás, los más pequeños, la altura del asiento, y como consecuencia debemos usar apoyapiés. Pero muchas veces encontramos situaciones como estas. Sillas que no suben lo suficiente y mesas altas. Por lo tanto, esto genera presión a nivel de la zona isquiática. Si de pronto le han dotado de un elemento como un soporte de monitor a la persona, pero la tiene muy alta, no la sabe adecuar, va a tener extensión de cuello. O lo contrario, una silla muy alta. Alguna vez sucedió, fui a otra multinacional porque la silla no era adecuada para la persona. Cuando llego y le digo a la persona, por favor, baje su mano derecha, suba la palanca y ajuste la altura del asiento. Muchas veces no sabemos cómo utilizar las sillas. Y tenemos elementos de adecuación antropométrica o ergonómica y no lo sabemos ajustar. Bueno, el ancho del asiento es muy importante, y la ajustabilidad de los apoyabrazos para que esos estén al lado y lado de nuestro tronco, no más afuera. El brazo debe estar alineado con nuestro tronco para ir a favor de la gravedad, y luego para poder alinear el conjunto antebrazo, muñeca, mano. Y por lo tanto los apoyabrazos deben estar retraídos y preferiblemente con ajuste de profundidad, obviamente de altura, para poder retraerse y no pelear con la mesa. Acá generamos un apoyo complementario a la superficie de trabajo con este apoyabrazos que no pelea con la mesa, y sí es un elemento que va a aliviar la postura del trabajador. Bueno, quiero acá resaltar que todo lo que he dicho se relaciona con el escritorio estándar y el apoyapiés, pero también sabemos que existen portateclados. El portateclado fue eliminado de los puestos de trabajo en nuestro país, en muchos lugares,
pero no porque fuera un problema antropométrico, porque el portateclado evita que usemos apoyapiés, nos permite trabajar a la altura de codo. Muchas veces los portateclados son ajustables en altura, perdón, pero el problema es que no tenían espacio para el ratón y el ratón no mide su tamaño, mide su huella. Yo voy a poder desplazar 20 centímetros el ratón en cualquier dirección. Por eso se retiraron, no porque fuera un problema de antropometría, era un problema de espacio para el conjunto teclado ratón. Entonces, yo cuando es necesario, doy el aval de usar portateclado, siempre y cuando haya espacio para ingresar muslos. Bueno, ahora quiero resaltar otra dimensión muy importante, que es la altura de ojos respecto a la altura del portátil. Es muy común que usemos un portátil porque pues, es práctico llevarlo de un lado a otro, estar en el escritorio, estar en el comedor, estar en la cama, estar en la normalidad, estar con un cliente, ir a un viaje, tenemos toda la información de la mano. Pero la postura al que este nos orienta, veamos que no es la correcta por un tema de alturas. Un portátil puede medir 21 centímetros en su altura de pantalla, un portátil estándar, mientras que un monitor estándar mide 43 centímetros. Si tenemos el monitor a la altura correcta, ¿por qué no colocamos el portátil a la altura correcta? Entonces, igual parámetro que como revisamos la vez pasada. Mujer pequeña tiene una altura de ojos a 50 centímetros. Hombre mediano y grande, similar, acá un poco mayor. Y el hombre muy grande, 56. Es evidente que debemos subir con un soporte para portátil este elemento y dar apoyo a los ojos, así como también lo hacemos con el soporte de monitor. Por favor, ya sabemos la postura que adoptamos con un portátil, no aceptemos bases refrigerantes. Esas bases son más para proteger el equipo. No conozco equipos que se hayan quemado por tema de calor. Obviamente que se calientan si lo colocamos en nuestro lap de laptop, es nuestros muslos. Pero en los portátiles ahora van a ser sin disco duro móvil, van a ser discos duros sólidos que no se van a calentar. Entonces lo importante es que si usamos una base refrigerante, no nos da la altura correcta para los ojos. Debemos utilizar soportes de portátil que permitan la altura correcta a nivel de los ojos, así como lo hacemos con la altura de las pantallas. Como les recordé, por favor, que los brazos estén retraídos. Se prefieren bordes redondeados en las mesas para que sean amables con el antebrazo y para que el conjunto antebrazo, muñeca, mano esté alineado. Por favor, como lo mencioné en un aspecto anterior del portateclado, no es aceptable que el teclado y el ratón estén a desnivel. Teclado y ratón deben estar al mismo nivel y debe ser de tal tamaño el área para que el ratón se mueva que tenga más o menos 20 centímetros para su desplazamiento. Bueno, ahora están más a la mano en nuestro país las mesas de altura variable. Hace 2 semanas pregunté por este producto a algunos de mis proveedores y me dijeron están agotadas. Multinacionales han comprado eso para sus empleados y dotado de esos elementos a sus trabajadores en casa. Pues miren, la gran ventaja de una mesa de altura variable es que primero que todo puede estar a la altura estándar si la uso con apoyapiés, pero la puedo bajar para poder nivelar, estar al nivel de mi codo. Una buena mesa de altura variable debe bajar al nivel de mi codo. O si lo tengo a la altura estándar, puedo sentarme en el borde delantero y adoptar una postura semisedente por ciertos minutos como una alternativa postural. Y en otro momento del día me pongo de pie. De esta manera estoy alternando. Y además el apoyapiés lo puedo usar para subir un pie o subir el otro. De esta forma estoy durante el día cambiando de postura. Bueno, acá vemos una aplicación en cuanto a 2 hermanos en una casa, en una familia, donde el mismo tipo de mesa de altura variable se adecua más bajo para la altura del codo de esta niña, pero también se puede inclinar el plano para hacer labores de dibujo, labores manuales. Y el hermano mayor tiene la altura de la mesa a otro nivel según sus necesidades. Bueno, algo similar hemos aplicado también a menor costo. La otra es una mesa sofisticada que tiene un costo de varios millones, pero esta es una mesa que puede costar menos de $1 millón. Y es una mesa que se arma con elementos, componentes accesibles en el mercado de los muebles, donde esta persona puede trabajar sentada
o en cierto momento del día puede trabajar de pie e incluso puede alternar subir un pie o subir el otro. Bueno, acá vemos a este conferencista ilustrándoles sobre cómo se usa de manera dinámica el puesto de trabajo. ¿Me escuchan correctamente? Bueno, Sí, te escuchamos. acá estoy a 90 grados frente a la pantalla. Acá me he acercado y la silla se ha acercado conmigo para hacer gestión de documentos sobre el escritorio, y en otro momento del día me he reclinado para adoptar una postura relajada. El cuerpo va a valorar cuando yo me reclino hacia atrás, pero manteniendo el apoyo lumbar. Puedo usar esto para un momento de descanso, ante una llamada telefónica o una conversación con otra persona. O me puedo sentar en la parte delantera del asiento como ya les he indicado, o me puedo colocar de pie. Bueno, puede que esta no sea la manera más correcta de trabajar, pero es una alternativa. Esta es una mesa de mayo, una mesa de alimentación en una clínica. Mi papá la usó durante unos años y ahora yo la heredé. Y acá tengo mi mesa a la altura más o menos estándar. Puedo trabajar un rato en la cama con una manta porque pues me quito los zapatos y se me enfrían los pies. Y en otro momento, acá no es tan evidente, cruzo las piernas para mantener una postura más erguida. Si yo trabajo todo el tiempo o largas jornadas o largas minutos o horas en esta postura con las piernas estiradas, mi zona lumbar se va a fatigar rápidamente. Entonces, si cruzo las piernas, puedo estar más tiempo y de manera más erguida. Y esa misma mesa la uso como lo mostré anteriormente para trabajar frente a una silla, atrás, sentado en el borde delantero, de pie y moviendo una pierna o la otra para cambiar de postura. Bueno, también vemos cómo hay soluciones en el mercado para los niños. Entonces, esta, recordemos, es la mesa que fabricó el carpintero a 80 centímetros, igualita a la mesa del comedor. Les hizo el escritorio a esta familia. Entonces, tuvimos que hacer una silla que se eleva lo suficiente para que el codo esté a nivel de la mesa. Le damos apoyo a nivel de los pies y elevamos el portátil para que esté a nivel de los ojos del niño. O en este caso, es un desarrollo muy interesante de una colega y su esposo, un mueble en cartón. Es un mueble muy lindo, primero que todo, mueble muy resistente, donde es un escritorio estándar, que incluso se podría fabricar a menores alturas, donde el niño puede trabajar con la altura de la pantalla correctamente, el codo a nivel de la mesa, y en este caso colocamos un apoyapiés que le permita dar soporte tanto en la parte delantera como el apoyapiés adicional que tiene en la parte posterior bajo la silla. O en este caso vemos cómo el niño no requiere apoyapiés porque el escritorio es más pequeño. Este es un niño de alrededor de 7, 8 años, esta es una niña de 10 años y cada uno se le fabrica la mesa de acuerdo con su rango de edad. Bueno, algo muy importante cuando trabajamos frente al computador es el tema de la iluminación. En la parte posterior opuesta a esta mujer hay una ventana, por lo tanto la pantalla debe estar perpendicular a la ventana. Alcanzan a ver el reflejo. Por lo tanto, deben preferirse pantallas antirreflejo. ¿Qué pasa? La pantalla brillante da mejor calidad de imagen para quienes trabajan en diseño, pero los que no trabajamos en diseño y más bien manejamos documentos de Office, es mejor una pantalla antirreflejo que evite el brillo. Si usamos lámpara particular y somos diestros, la lámpara particular debe ubicarse al costado izquierdo para que no genere sombra. Es muy importante que haya un complemento de iluminación blanca general y cálida particular. Eso da una iluminación muy agradable. Recordemos, por favor, codo a nivel de la mesa, pantalla a nivel de los ojos y pies apoyados. Ahora, hay otras actividades que realizamos en casa. Desde el primer día de confinamiento me propuse, yo no cocinaba, cocinar. Y desde ese día, todos los días he cocinado. Pero a mí nunca me ha dado molestia lavar la loza. Evidencié que podía hacer una acción ergonómica para mejorar, aliviar la postura al lavar los platos. Si yo abro la puerta, el gabinete que está bajo el lavaplatos, puedo ingresar, ya que no tengo zapatos sino suecos o sandalias, puedo ingresar una de mis piernas o la otra alternando y automáticamente genera una mejora a nivel lumbar. Igualmente aplica en el lavadero.
Ahora pues debemos lavar las medias, los cuellos de las camisas, los calzones, etcétera. Pues es importante que prefiramos o hagamos una adecuación en el lavadero para que podamos ingresar la pierna y el pie bajo el mesón del lavadero. Algunos lavaderos antiguos son un bloque. Ahora hay lavaderos más modernos que son más pequeños y más compactos, pero que permiten ingresar la pierna abajo el lavadero, lo cual es mucho más amable con nuestra espalda. Para dormir debemos ser conscientes que es supremamente importante mantener almohadas que nos garanticen la alineación de nuestra espalda, ya sea que dormamos boca arriba, que no es lo más aconsejable, o lo correcto que es, o lo más aconsejable que es dormir de lado, pero que siempre garanticen que tengamos alineada toda la columna vertebral. Esto es muy importante porque la almohada se va deteriorando, entonces debemos estarlas cambiando periódicamente para que garanticemos esta alineación. Igual, ahora podemos tener la bicicleta en casa. Para hacer ejercicio, tengamos en cuenta que la altura del sillín se adecua de tal manera que esté casi extendida o ligeramente flectada la pierna, no totalmente porque nos genera un sobreesfuerzo, y que debemos poder ajustar la profundidad del galápago, incluso el ángulo del galápago, para que estemos en posturas adecuadas. Y muy importante, el ángulo del antebrazo, la muñeca y la mano también debe estar alineado. Si lo hacemos con el ratón en el computador, con el teclado, también lo debemos hacer cuando usamos la bicicleta. Entonces voy a cerrar diciendo una frase que siempre le digo a mis alumnos: la mejor postura es la siguiente: the best posture is the following. Pero digo, la mejor postura es la siguiente, y adaptarnos y con mente abierta al cambio. Bueno, esta es la entrada de mi casa, mente abierta al cambio. Ahora nuestra entrada de la casa tiene por acá se ríen, una nueva sección que antes no existía. Tiene un zapatero, tiene la zona de tapabocas, tiene los guantes, tiene la gel, tiene las toallas para las manos, tiene el alcohol, el espejo si voy a salir, tiene la bolsa para el mercado, tiene la máscara para protegerme cuando salgo a hacer el mercado, tiene la chaqueta antifluidos y el paraguas porque va a comenzar la época de lluvias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ignacio. Muy interesante presentación, con muchas estrategias para incluir en nuestro hogar. Se escucha un poco raro. ¿Aló? Bueno, pues tenemos un poco de tiempo para plantear algunas preguntas a los expositores. Entonces, voy a comenzar con una pregunta, y es: ¿cómo ha sido su experiencia personal en estos procesos de adaptación ocupacional? There's some time to post some questions, so I would like to ask all of you, how has been your personal experience in this process of occupational adaptation? No sé, Ignacio, si quisieras comenzar, tal vez. Bueno, pues en la primera adaptación, como lo mencioné, fue decidir cocinar. Yo tenía una empleada que venía todos los días, tengo 2 hijos en casa, y decidí que yo me iba a poner al frente del tema y yo iba a cocinar. Fue el primer cambio importante que hice. Entonces mi rutina cambió. En la mañana debo comenzar a preparar lo que va a ser el almuerzo. Antes era una planeación que no tenía en mi calendario, en mi agenda. Entonces debo repartir mi tiempo para poder generar esas estrategias necesarias para cumplir con el objetivo. Entonces estar pendiente de que no se me queme el arroz, aprendí a hacer arroz, estar pendiente o preguntar cómo se hacen unas papas, no sé, con aceite, no simplemente cocidas. Bueno, le preguntaba a mi novia cómo podía ir haciendo las cosas, y las iba implementando, y me sorprendí que lo iba haciendo. Y mis hijos también se sorprendieron. ¿Pero cómo lo haces? Busqué en YouTube, pregunté. No hay que tener miedo a preguntar, porque a veces queremos ser autónomos. Y es bueno justamente charlas como esta, donde nos cuentan cómo hacemos las cosas de otra manera. Alguna vez, cuando yo antes hacía artículos para las revistas, yo traducía muchos artículos
y tiene un soporte de documentos para el diccionario. Y un día le vi al soporte de documentos cara de soporte de portátil. Y así diseñé mi primer soporte de portátil. Y hice el raciocinio cuando mi papá, hace 40 años, él ya había utilizado un atril para leer porque él comenzó a estudiar muy tarde en su vida y él implementó un atril. Y eso se va quedando en la cabeza y uno lo va implementando. Son estrategias pequeñas, sencillas, pero que son importantes ahora que requerimos trabajar de manera más eficiente y saludable en casa. Gracias, Ignacio. Karen, it's the same question for you. Can you share a personal experience of your process of occupational adaptation? José Ignacio, I would be happy. Hi, I would be happy to. One of the things that I did was I physically moved my context to a different location. And in that location, what I've been doing is setting up routines of making sure I'm interacting with people on a regular basis. So trying to keep a routine, but I move my environment so that I am in a location that feels safer for me, but I'm staying connected with family. Definitely keeping routines and adding a little bit more exercise and baking to the things that I do during COVID. Thank you, Karen. Bueno, ella nos comparte que una de las adaptaciones que realizó pues fue más vinculada al entorno físico, es mover el contexto a otros espacios, sus objetos a otros espacios y también mantener unas rutinas saludables y la conexión con su familia y con otras personas. Algo pues que nos comparte es que la conexión con las personas es muy importante y también incrementar el nivel de ejercicio pues manteniendo estas rutinas. Thank you, Karen. Thank you so much. I don't know if, sorry, perdón. Aida, no sé si nos quieres compartir tu experiencia a nivel de adaptación ocupacional. Gracias, Karen, en español, por favor. Muy bien. Bueno, yo creo que han sido varias. No ha sido un proceso fácil, pero pienso que en este momento, personalmente, estoy teniendo unas respuestas ya muy adaptativas después de que pasamos por unos periodos bastante difíciles, con alteraciones del sueño, con carga laboral. Pues soy profesora, soy académica, entonces de dedicarse o estar todo el tiempo hablando con un computador ya no es tan fácil. La sensación de tomarse siempre el tinto, le digo yo a mis compañeras, como con la misma pantalla todos los días, y cuando tomarse un tinto es tan significativo con los compañeros de trabajo, aunque es una felicidad muy grande estar en la casa también, poder ver el proceso de mi hijo, poder ver cómo está interactuando en la universidad. Sin embargo, ante eso tuvimos que hacer muchos procesos de adaptación y comprender que las situaciones eran difíciles también, adaptarnos a poder contener también a nuestros hijos, en mi caso adolescente, que con mucha emoción va a la universidad, pero resulta que tiene que cambiar y tiene que empezar él también a adaptarse y a comprender que la vida que se soñó tal vez no era igual. En este momento creo que ya no le tengo tanto miedo al COVID, pero sí tuve un desafío muy fuerte frente a lo que era la condición externa, a lo que significaba el COVID, por algunas condiciones también de salud. Entonces, creo que en este momento, gratamente puedo sentir que me encuentro satisfecha, feliz, creo que me adapté, aunque todavía tengo cosas por vencer, desafíos como incluir en mi rutina mucho más ejercicio,
aunque ya logramos salir a montar bicicleta, aún no está determinado dentro de la rutina. Creo que estamos haciendo todo el proceso, pero no ha sido para nada fácil. Aquí lo importante es que nos hemos mantenido como en esa red de familia y hemos logrado como apoyarnos mutuamente. Creo que eso es muy importante para la salud mental de todos. Muchas gracias, doctora Ida. Bueno, doctora Margarita, una pregunta para ti es, ¿cuál es la esencia de los hábitos y por qué consideras que estos son importantes para mantener un equilibrio ocupacional? Bueno, para mí la esencia de los hábitos es la satisfacción que cada persona obtiene con lo que logra hacer. Uno logra hacer una tareita pequeña, como decía José Ignacio, que aprendió a hacer el arroz y está feliz porque sabe hacer el arroz, ¿sí? O porque Karen salió a hacer ejercicio también. Entonces, ese reto, yo siempre hablo del reto que nos da a nosotros la vida. La vida es eso, la vida es llena de retos, llena de actividades, llena de acciones, y la satisfacción ante el reto es la satisfacción que a mí me da esa complacencia de que yo puedo hacer algo, que puedo lograr una tarea y que puedo convertirla progresivamente en un hábito y que progresivamente se convierte en un rol. Ya José Ignacio puede decir que cocina, no sé qué tan bien, pero puede decir que cocina, ¿sí? Porque ha convertido ese pequeño hábito en algo que le dio satisfacción y que lo conduce a que esa serie de tareitas pequeñas se conformen en esa constelación de él como una persona encargada de la cocina. Yo diría que es eso. Y es un reto permanente, es un reto dinámico, es una homeostasis permanente que siempre tenemos. Bueno, muchas gracias, doctora Margarita. Bueno, y tenemos una última pregunta para Candela, y es, ¿cómo consideras que pueden las empresas o los entornos empresariales de trabajo apoyar el manejo de redes de apoyo o de algún tipo de apoyo, ya sea a nivel cognitivo, físico, emocional para los trabajadores? Bueno, yo creo que es súper importante que las empresas incorporen el tema de la gestión emocional y que entiendan que muchas empresas, por lo menos lo que pasa acá en Argentina, abordan la ergonomía, pero no poniendo tanto énfasis en la ergonomía psicosocial, esto que comentaba en la presentación. Y me parece que hoy más que nunca las empresas deben hacer énfasis en la ergonomía psicosocial, en ver qué es lo que le pedimos a los trabajadores, cuán flexibles somos con ellos, con las medidas, con las cuestiones estructurales de la organización y del desempeño del trabajo en sí, porque sinceramente es algo que está afectando desde un plano personal y que claramente eso repercute hacia lo laboral y que las empresas deben tenerlo en cuenta, trabajando sobre justamente la gestión emocional. Esto puede ser por medio de grupos de apoyo, de capacitaciones, de trabajar tal vez con profesionales que aborden estas temáticas y se hagan como grupos interactivos, reflexivos, que puedan contar su experiencia, puedan contar sus angustias por lo que están pasando. Y bueno, me parece que las empresas deben habilitar también esos espacios. Hoy en día debemos atender los factores psicosociales y no dejarlos hacia lo último de lo que es la ergonomía, sino, bueno, priorizarlos al igual que los factores físicos y demás. Bueno, muchas gracias, doctora Candela. Y creo que nos queda tiempo para hacerle la misma pregunta a la doctora Karen Jacobs. Karen, the question was, how do you think companies or enterprises or workplaces can support their workers through this pandemic? Maybe if they are working at home or telecommunicating, what do you think there could be a good approach from these companies or workplaces? Yeah, thank you for asking. That's a really important question. I think workplaces need to be compassionate and patient with their employees. I think that it's really important for them
to be extremely supportive. We have the evidence literature support already that people are productive in their homes. And so I think if an employer looks at it that they're going to get, you know, a good workday out of their employee, if they provide support and understanding, I think that's going to be really significant. I've seen it in my own workplace. I have been working remotely since March, and my employer has been extremely supportive and flexible, making adaptations. You know, we have been, so that would be like an administrative control that they're doing. So I think that's really what they can do. And I hope that more employers continue to do that. Ok, bueno, lo que nos compartía la doctora Karen es pues mantener siempre como un sentido de compasión, ser pacientes también con los empleados y brindar, con los trabajadores y brindar apoyo. Existe evidencia científica pues que soporta el hecho que los trabajadores pueden ser productivos en el hogar si se brinda un apoyo a nivel administrativo. Y pues nos comenta también sobre su propia experiencia en el trabajo remoto y cómo se han logrado hacer ciertas adaptaciones a nivel del control administrativo y a nivel también de permitir un apoyo externo que brinde esa empresa o esa compañía pues que está a cargo de todos estos procesos. Entonces, bueno, creo que con esto finalizamos pues esta sesión de presentaciones y de intervenciones tan interesantes relacionadas con la adaptación y el equilibrio ocupacional y su relación con factores ergonómicos desde lo psicosocial, lo cognitivo y diferentes áreas adicionales. Entonces, muchísimas gracias a todos los expositores, a todos los participantes. Pues los correos quedan para ustedes, para comunicarse pues con los expositores y tal vez hablar sobre diferentes temas futuros, posteriores que nos pueda traer este proceso social y de salud que estamos viviendo. Entonces, muchísimas gracias a todos, gracias por su atención y gracias por el espacio en este importante evento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la participación, por estar acá. Muchas gracias a Karen Jacobs por el tiempo, a Margarita por acompañarnos, quien vuelve a sus principios después de haber sido una de las fundadoras de la Sociedad Colombiana de Ergonomía. Para nosotros es una emoción tenerte acá, Margarita. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias, José Ignacio, por este acompañamiento y por adaptarse de una manera tan especial a todos estos procesos que comparte con nosotros. Y a Candela, mil gracias por todo su conocimiento, por estar hoy con nosotros, por brindarnos su experiencia desde la Universidad Gran Rosario. Karen, inmensamente agradecida por ese acompañamiento, esta afectividad. Karen Aguía, por ese acompañamiento a Karen Jacobs, excelente. Muchas gracias a todos, de verdad, este equipo maravilloso y a todos los que nos están oyendo y que estuvieron participando con nosotros. Ya podrán hacernos sus comentarios, están nuestros correos, estuvieron en las presentaciones. Un abrazo. Feliz tarde para todos. Gracias, feliz tarde. Adiós. Gracias. Gracias.